Buenas tardes, queridos hermanos de ISEA, bienvenidos a este culto de la tarde. Hoy domingo celebramos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó con poder y gloria. Y por eso le adoramos y le alabamos y aprovechamos este día para poder alabarle doblemente, claro que sí, en este segundo culto de hoy domingo, el culto de evangelismo. Y por esa razón venimos a adorarle y es por eso que venimos a congregarnos juntos, aún de manera telemática, pero siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25, que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos promete ayudarnos y en eso nos regocijamos y tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de un Dios vivo y que también aboga por nosotros, nos cuida, nos protege y nos alienta y también nos guía. Y vamos a pedirle que nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por una oportunidad nueva de poder venir a tu casa, Señor, y juntos en esta tarde alabarte y glorificarte. Gracias por los medios que dispones, Señor, y gracias porque en espíritu y en verdad hemos venido para adorarte. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo, de todo lo que vamos a hacer aquí, y que Padre Celestial, tú seas con todos nosotros, instruyéndonos y edificando tu iglesia. Gracias por todos los hermanos que se congregan en esta tarde y gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que lo hagamos por amor a ti, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, y lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues comenzamos adorando al Señor.
sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también ponen su canto cual fieles criaturas, porque es bueno por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Buenas tardes, mis queridos hermanos de ISEA. Bueno, entramos ya en esta última etapa de los estudios que estamos realizando acerca de la disciplina bíblica y vamos a entrar en la última etapa, que es la de la restauración. Hemos visto significado de disciplina, hemos visto quiénes son los encargados de impartir la disciplina, hemos visto los propósitos de la disciplina, hemos visto cuál es nuestra actitud frente a la disciplina, tanto en el campo del el disciplinador como el disciplinado. Y ahora vamos a entrar en una etapa, la última, de este juego de estudios que se llama la restauración, ¿vale? Y vamos a, antes de empezar, a recordar algunos de los propósitos, los 5 propósitos que tiene la disciplina, porque no puede haber un fin sin
sin una meta trazada, es decir, sin un objetivo claro, definido, ¿no? El objetivo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es la restauración del hermano descarriado, del hermano que está fuera de la comunión de Dios y de la iglesia. Ese es el fin, dentro de los propósitos, dentro de una forma general. Pero específicamente teníamos 5 propósitos, 5 objetivos en el aspecto de la disciplina. El primero era manifestar la gloria de Dios y entendíamos el porqué. El segundo era mostrar que la iglesia de Dios es santa, porque así como Dios es santo, sed vosotros santos. El tercero era promover el crecimiento sano en las sanas enseñanzas de las Escrituras, en la senda antigua, por decirlo de una manera que todos nos entendamos. El cuarto era corregir al descarriado en el error, en la equivocación, al hermano y a la hermana que se equivocan. Y por último, la restauración al descarriado, a la comunión con el Señor y con los hermanos. Y en este último es en donde quiero descansar y desarrollar este último bloque de la disciplina bíblica. Porque es necesario que lo llevemos de la teórica a la práctica. Esto es importante. Y por esa razón, lo primero que vamos a hacer es contestar a 2 preguntas. Vamos a contestar cuándo se debe de desarrollar la restauración y dónde debemos de hacerlo. Pero antes de eso es necesario entender también la definición de restauración. Lo leo tal cual, dice así. Restaurar es la acción y el efecto de reparar, renovar o volver al estado en que una cosa o persona poseía en el principio. Básicamente se trata de volver al principio, es decir, cuando tú restauras, y por ponerte un ejemplo práctico, cuando tú restauras una pintura, tú no la cambias ni la haces diferente, simplemente la restauras, la vuelves otra vez a estar con esa frescura, con esa originalidad, con esa pureza, con esa dedicación, con esa calidad que poseía en un principio. Y pasa con el hermano y la hermana que ha cometido pecado y está en una situación de disciplina bíblica. Ha infringido la ley, ha manchado su testimonio, ha quebrantado su testimonio, ha hecho algo que ha llamado al orden y ha provocado que Dios sea pues ofendido, o los hermanos, y entonces hay que volver otra vez al estado inicial, al estado puro, al estado en el que el pecado no había roto esa situación de comunión con Dios y con los hermanos. Palabras claves que podemos encontrar en la palabra para poder encontrar una definición práctica de restauración. Si tienes lápiz o bolígrafo a mano, escribe estas citas y estas palabras que te voy a decir. Tengo la suerte de que está grabado y podemos darle al pause. Si voy muy rápido, hermano, por favor, perdóname, y darle al pause y escríbelo con paciencia. Los primeros términos son perdonar y consolar. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 2:7. Perdonar y consolar. Otro término que podemos encontrar a la práctica para hablar de restauración es confirmar el amor. Allí en 2 Corintios 2:8. Otro que podemos encontrar en la palabra de Dios es perdonar en presencia de Cristo. Son conceptos, frases que vamos a encontrar en la Biblia y que se refieren a restaurar, a revolver otra vez a tener la comunión. Es para enriquecer nuestro vocabulario, hermano. Perdonar en presencia de Cristo lo encontramos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Participar de su santidad en Hebreos 12:10. Producir fruto apacible de justicia, que es el versículo central de nuestro estudio, Hebreos capítulo 12. En su versículo 11 dice producir fruto apacible de justicia. Esto es un sinónimo práctico de la definición de restauración. Levantar manos caídas y rodillas paralizadas. Lo mismo, Hebreos 12:12. Y hacer sendas derechas para los pies, Hebreos 12:13. Si nos fijamos, todos estos términos nos hablan acerca de un cambio, a una vuelta atrás, a una regresión al punto de partida donde la comunión no se había roto. Y eso es lo que se refiere, eso es a lo que se refiere cuando hablamos acerca de restauración.
Y fíjate si es importante este tema de la restauración, que Satanás ejerce toda su influencia y se emplea bien a fondo para que nosotros no podamos conseguir esta restauración. Recordemos que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, y esa es su función, desunir al cuerpo de Cristo, quitarnos, apartarnos de la comunión con nuestro Dios. Y eso lo va a conseguir si no conseguimos nosotros estar restaurados cuando cometamos algún fallo. Estamos hablando, por lo tanto, de cuándo debe de efectuarse la restauración. Pero antes de ello me gustaría relataros rápidamente un relato cortito acerca de la importancia que tiene la restauración en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Fijaros, es una historia que me he inventado. Dice, unos hermanos en Cristo, congregados en alguna ciudad del mundo, después de su conversión, crecieron en número y en gracia a pesar de las severas persecuciones y extrema pobreza que recibían. Iniciando con ellos, la palabra del Señor fue divulgada, su fe en Dios se extendió y su unión y amor los unos por los otros fue ejemplo para muchos. Satanás, como león rugiente, no los pudo apartar de los caminos de Dios, así que cambió su estrategia. Se acercó a esa congregación como serpiente astuta e hizo que un joven, poderoso en la palabra y de buen testimonio, hasta entonces, pusiera los ojos en una señorita no creyente. Además de yugo desigual, cayeron en el pecado de la fornicación, y el joven tuvo que ser separado de la iglesia en disciplina. El joven reconoció su pecado, pidió perdón a Dios y a sus hermanos en la fe, puso su vida en orden calzándose legalmente, y por la gracia de Dios algún tiempo después su esposa recibió a Cristo como Salvador y Señor. Asistían fielmente a todas las reuniones, ella sintió el deseo de obedecer al Señor siendo bautizada, y su marido expresó su anhelo en volver a estar en comunión. Aquí es donde viene el problema, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos y prestemos atención. Unos pensaban que el hermano debía de estar más tiempo fuera de la comunión, otros sentían que su arrepentimiento y dolor eran genuinos, que su constancia en las cosas de Dios, su humildad y la bendición de Dios en la vida de su esposa eran razones suficientes para recibir a ambos de nuevo en la comunión. En vez de producir gozo, este acontecimiento fue el precursor de la causa de una división muy dolorosa en la iglesia. Reflexionemos un poco en esta historia. No se trata de juzgar, no se trata de que cojamos este ejemplo ficticio y nos pongamos en la posición del A o en la posición del B, de aquellos que decían que sí, que volviera y otros que no, que hay que esperar. No se trata de que nos enfoquemos ahora en eso. De lo que se trata y de lo que quiero sacar de este pequeño relato ficticio es que lo importante en todo este asunto es tener la mente de Dios para poder hacer juicio conforme a la voluntad de Dios. Es muy fácil ponerse en el lugar de Pepito o de Menganito, en la postura de los líderes de la iglesia o en el del hermano que amamos mucho. Pero lo importante no es eso, lo importante es que pensemos con la mente de Dios antes de poner juicios y actos de disciplina a cosas que ocurren en la iglesia. Para no parecernos, por un lado, al sacerdote Elí, que no ejerció la disciplina con sus hijos que habían pecado, y tampoco ponernos en el lado del hermano mayor del hijo pródigo, que no quiso perdonar a su hermano, que vino sinceramente arrepentido ante su padre, que no quería ser restablecido como hijo, sino como uno de sus jornaleros. Entonces, no se trata de ponernos ni en una postura ni en la otra. Se trata de tener la sabiduría de Dios, y eso solo se consigue con oración y con obras, que ahora veremos más adelante en qué consiste. El momento para la restauración lo marca el Espíritu Santo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nos dejamos llevar por la carne, vamos a intentar siempre anteponer el deseo del Espíritu Santo a nuestros intereses, a nuestras dudas, a nuestras preocupaciones, a nuestros temores, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que descansemos y que hagamos las cosas bien. No se trata de dejarlo ir todo, sino se trata de hacer las cosas
Bien. Cuando el Espíritu Santo hace su función en el que ha pecado, y repito, la función es redarguir la conciencia del pecador para que del descarriado por medio de la palabra de Dios proceda al arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, cuando eso se forma, cuando vemos que eso ocurre, obviamente hay un proceso y ese proceso no es fácil, y eso es lo que quiero recalcar. La restauración no es fácil, no por Dios, quien perdona y está siempre presto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. El problema lo tenemos nosotros porque no confiamos en la voluntad y en la guía del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo me quiero agarrar. Tampoco se trata de que citemos a la ligera Primera de Juan 1:9. Porque el no experimentar toda la verdad que en este versículo se encuentra puede hacernos caer en usar la palabra de Dios para exigir una restauración que no ha tenido lugar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este trasfondo contextual trae consigo una sinceridad, una profundidad, una honestidad y una autenticidad que, llevada a la ligera, utilizando este versículo a la ligera, podemos cometer el error de exigir una restauración que no ha tenido lugar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. El hermano que se arrepiente tiene que tener conciencia del arrepentimiento, y no solamente conciencia, sino voluntad para arrepentirse y apartarse de ese pecado y de asumir las consecuencias. También veremos de qué habla ese tema. Esta palabra en Primera de Juan 1:9 nos dice que Él es fiel. Dios es fiel a su palabra. Él dice que Él vino a salvarnos, vino a perdonarnos, y Él siempre cumple su promesa. Dice también que es justo. Y obviamente dentro de su justicia es la justicia, se refiere a la justicia con el Hijo de Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por nosotros, para con su Hijo. Entonces Él es justo para con la obra de Cristo, no es justo para con nosotros. Nosotros no merecemos nada, nosotros merecemos la muerte, nosotros merecemos la separación de Dios eternamente. Pero Cristo, en su amor, nos salvó en la cruz del Calvario, y Dios es justo para con su Hijo por medio de la obra expiatoria en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y entonces seguimos con el versículo, dice: y nos limpia. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Cuando habla de la limpieza, se trata de un proceso que no tiene por qué ser instantáneo. Es decir, lo típico, ¿no? El niño que se enfada con el amigo y viene y le dice: perdona, y el otro le dice: vale, te perdono, y ya está. Es más difícil que todo eso, es más complicado, más complejo. Normalmente la limpieza que Dios hace, que Dios actúa cuando confesamos nuestros pecados, no es instantánea, sino que es un progreso que conlleva una espera, y que muchas veces causa, tanto en el que está recibiendo la disciplina como en el que la imparte, que se hagan las cosas mal. En el caso del que recibe la disciplina, porque nos impacientamos y queremos que se nos restaure con rapidez, y entonces es cuando utilizamos mal esta porción de la palabra. Y en el que disciplina, porque la desconfianza y los temores hacen que provoque una espera demasiado larga que desespera, una espera que desespera a nuestro hermano que se ha arrepentido, ¿no? Entonces, es una limpieza, es un proceso que tiene un tiempo. Dios acepta el perdón y aceptamos que Dios nos perdona por fe. Y eso es una demostración de la gracia de Dios. Pero la fe, esta fe que es invisible, la fe que hace que nos arrepintamos, la fe que nos convence para que hemos hecho una cosa mal y nos llevemos a arrepentirnos, la fe esa fe es invisible. Pero las obras que se tienen que ver, es así que tienen que ser visibles. Y ahí es donde yo entro cuando quiero hablar de las obras. Mira, la salvación es por fe. No necesitas hacer nada para ser salvo. Pero
La verdadera fe, el verdadero creyente, se demuestra por sus obras. Y un hermano que ha cometido un pecado y se arrepiente se ve por sus obras, por cómo él camina después de ese arrepentimiento, que tiene que ser probado. Claro que sí. Un arrepentimiento que debe de ser probado. Y esas pruebas son las obras. Las obras que nacen de un espíritu redimido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Hemos dicho, cuando el proceso de la restauración se produce cuando el Espíritu Santo ha hecho su función de redarguirnos de pecado, de hablarnos, de convencernos y de llevarnos a un arrepentimiento genuino y sincero que termina en Primera de Juan 1:9, que habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de hacernos pasar por ese proceso no corto en el que por las obras seremos justificados en el aspecto de demostrar que nuestro arrepentimiento ha sido sincero, no justificados de la salvación, justificados del arrepentimiento. Es decir, es como la prueba, las obras son las pruebas de un arrepentimiento genuino. Si no hay obras, entonces quiere decir que seguimos haciendo lo mismo, que seguimos cayendo en el mismo pecado y que seguimos convirtiéndonos a Satanás y no a Cristo Jesús. ¿Cómo? Otra pregunta importante, hemos visto cuándo, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esa restauración. Y para eso quiero darles unos ejemplos bíblicos. Vamos a leer Biblia pura, y vamos a entender por medio de la lectura cómo se produce la restauración. Cómo, cuando hablamos del cómo, hablamos de actitudes, hablamos de fórmulas, hablamos de parentescos, y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo la restauración en la relación entre pastor y oveja? Vamos a ver un ejemplo. Ezequiel capítulo 34, versículos del 2 al 4. Ezequiel capítulo 34, versículos del 2 al 4. Aquí vemos un ejemplo negativo de lo que no debemos de hacer cuando se quiere hacer una restauración entre pastor y oveja. Dice así: «Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y violencia?» Fijaros que hay dos conceptos, violencia y dureza, que van muy en contra a cómo tiene que realizarse una restauración entre pastor y oveja. Fijaros que no es la manera correcta. Aquí habla de un pastor duro, habla de un pastor flagelador, habla de un castigador, habla de una persona intransigente, habla de alguien férreo que no deja pasar una, que está siempre a expensas de a quién castigar con la vara. No es la característica, no es la forma, no es el cómo se debe de llevar la restauración. Sin embargo, en este mismo libro de Ezequiel, en el mismo capítulo 34, vemos la manera de cómo se tiene que hacer. Versículos del 11 al 16, lo leo medio parafraseado. «Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, las traeré a su propia tierra. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia». Muchos conceptos que podríamos desgranar y empezar a estudiar y entender realmente cuál es el carácter, cuál es la fórmula, cómo es el método que un pastor con su oveja tiene que usar para efectuar la restauración. Habla de
preocuparse, está hablando de tiempo gastado en encontrarlas, está hablando de económicamente desgastarse en ellas, cuidándolas, protegiéndolas, vendándolas, dándoles de comer, preocupándose por ella. Y todo bajo el fruto de la justicia, por medio de la capacidad de justicia divina. Es muy difícil para los líderes de la iglesia eh, ejecutar las restauraciones, y por eso es necesario la oración. Y de ahí el concepto de que los apóstoles se tenían que dedicar más a la oración y a la palabra. La oración es una herramienta fundamental para un pastor para poder llevar a cabo la restauración de un hermano que ha caído y que se ha arrepentido. Es necesario mucha oración, es necesario mucha palabra de Dios, es necesario una dedicación, es necesario una entrega, y muchas veces incluso a priori pues dejando un poco de lado a nuestras familias para poder atender al rebaño. Por eso es bueno también que en las iglesias no haya solo un pastor, sino que también puedan haber ancianos, y de esa manera apoyarse los unos a los otros. Hemos visto una restauración basado en el ejemplo de un pastor y una oveja. Vamos a ver una restauración basada en el labrador y la planta. Todos nos acordamos de la parábola de la higuera estéril, y sabemos que en la parábola de la higuera estéril, el hombre que tenía plantada su viña, cuando fue a buscar fruto a su higuera, vio que no había, y no era la primera vez, llevaba ya 3 años en ir a buscar ese fruto, y esa higuera no producía, y harto de ella decidió cortarla. Ese es el destino que merecemos como seres humanos caídos. Somos destinados al castigo eterno. Era nuestro destino. Pero ahí sale para defendernos, sale el viñador y le dice al señor de la higuera: por favor, déjala este año, y que la va a abonar, la va a cuidar, la va a mimar, le va a dar un buen descanso, le va a dar una buena tierra, le va a dar buen alimento, para que esa planta se nutra y pueda producir frutos abundantes para el hombre de la viña. Y vemos cómo ahí volvemos otra vez a ver el carácter amable, apacible, cuidadoso, amoroso de un agricultor que cuida sus plantas, sus árboles, su viña, todo para poder darle el mayor provecho a su tierra. Es importante que busquemos siempre el beneficio general, pero es necesario que tengamos también en cuenta, individuo por individuo, sus necesidades, sus carencias, y poder intentar, con la ayuda de Dios, obviamente, suplir sabiduría, físicamente también. Es muy complejo la restauración. También nos podría valer el ejemplo de la vid verdadera. Todos recordamos ese pasaje que incluso en el discipulado lo hemos tenido que memorizar. Dice Juan 15 del 1 al 3: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleve fruto se le quitará, y todo aquel que lleve fruto se limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Es importante que nuestra relación siempre esté apegada a nuestro Dios. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Solamente a través de esa unión perpetua con nuestro Señor es que podremos tener una restauración efectiva. Si nosotros no estamos apegados a Dios, la restauración es nula. Necesitamos la dependencia a Dios para poder estar en comunión continua, y así, en el caso de que nos descarriemos, en el caso de que nos equivoquemos, la restauración sea más rápida, más eficaz, más fuerte. En relación al sano y a un herido, si vamos a ver la restauración bajo este punto de vista, el sano y el herido, pues vemos también la parábola del buen samaritano, y recordamos el cuidado que tuvo el samaritano con el hombre que había caído. Y vemos cómo lo cuida, incluso aún no pudiendo atenderlo, que es el caso también de muchos pastores y de muchos ancianos que llevan iglesias, que no pueden con todo el rebaño y se apoyan en otras personas también para poder cuidar al rebaño, y le dice al posero que por favor lo cuide, que lo cuide
y que todo lo que necesite, pues que le avise que Él lo pondrá. Es importante que los pastores también se apoyen en los hermanos fuertes en la fe para el cuidado del rebaño. Cuando no se puede abarcar todo, hay que pedir ayudas idóneas en este caso, ¿no? En relación al Padre y al Hijo, bueno, este es el típico ejemplo que siempre vemos en la palabra de Dios cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de misericordia. Siempre tenemos en nuestras mentes el capítulo 15, versículo 20 al 24 del libro de Lucas, el pasaje del Hijo Pródigo, y vemos cómo esta restauración es hermosa, porque es lo más que se acerca a nuestra relación con Dios. Nosotros hemos pecado, nos hemos alejado de Dios y hemos malgastado nuestras vidas lejos de Dios. Sin embargo, cuando volvemos arrepentidos, el Señor no nos deja ni siquiera humillarnos, nos levanta, nos abraza, nos rescata. Y hay una cosa importante que me gusta en este pasaje, y es la manera en la que el Hijo Pródigo es restaurado. Me hace mucha ilusión compartirlo porque lo tengo por aquí. Déjenme un segundo para encontrarlo. Aquí. La restauración la restauración que vemos en este pasaje es increíble. De un tajazo le restaura su dignidad, con su ropa, le restaura su lugar en la familia con el anillo, le devuelve la seguridad en sí mismo y sus privilegios a la hora de matar al becerro gordo y hacer una fiesta. Es tan impactante la misericordia a la que fue movida el Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces no somos conscientes de lo grande y maravilloso que ha sido Dios con nosotros al darnos esta grande salvación a cada uno de nosotros. Y el ejemplo de Hijo Pródigo lo ejemplifica absolutamente todo lo que tiene que ver con la restauración. La restauración es eso, es precisamente eso. No ver el egoísmo, no es ver lo de uno, es el amor. Y como siempre lo he dicho desde el principio, la restauración se trata de eso precisamente. Se trata de volver a restablecer la comunión, la intimidad, la relación, la amistad con Dios y entre nosotros en un vínculo perfecto, en el marco perfecto del amor de Dios, de ese amor inigual, ese amor que nos llevó a los pies de Cristo una vez cuando le aceptamos. Es maravilloso. Hermanos, hemos acabado básicamente todo. Lo único que me queda es recordarles que si necesitan apuntes, porque esto ha sido muy largo, que me los pidan, que yo los tengo. También están grabados, se puede volver a ver. Y solamente quiero terminar con una distinción entre perdón y consecuencias del pecado. Antes de acabar quiero hablar de esto porque es muy importante que tengamos en cuenta que el perdón de Dios no nos exime de las consecuencias del pecado, y esto es muy importante porque tiene que ver mucho con la disciplina. Antes de acabar vamos a ver eso, porque cuando un creyente peca, hermanos, no se pierde la salvación. Eso es norma, está en la Biblia, es una doctrina fuerte y es así. El pecador, el creyente que peca no pierde su salvación. No es nuevamente condenado. Recordemos que Cristo hizo su expiación por nosotros una vez y para siempre, y esa sangre es la que nos perdona. El perdón de Dios no nos exime de la salvación, pero el perdón de Dios no nos quita las consecuencias del pecado. Si yo fumo, fumar es pecado. Si yo me drogo, drogarme es pecado. Si yo maltrato mi cuerpo, es pecado, porque soy templo del Espíritu Santo. Pero que yo me arrepienta no va a quitarme que por haberme mal cuidado yo no tenga efectos el pecado en mi cuerpo y me enferme y me engorde y me dé un ataque al corazón o cosas por el estilo. O que cree un cáncer en mis pulmones o que me deteriore los dientes o lo que quiera que se nos pueda ocurrir por la mente, no nos exime. Y lo mismo pasa en el campo de la familia,
en el campo económico, si yo despilfarro mi dinero, eso va a traerme consecuencias, va a traerme deudas, va a traerme incluso que me echen de mi casa, va a quitarme el sustento diario de mi familia, puede incluso repercutir en la tutela de mis hijos. Son tantas cosas que provoca el pecado. Y pedir perdón a Dios no nos exime de esas consecuencias. Si yo mato a un hombre, aunque yo le pida perdón a Dios y me arrepienta, eso no me va a eximir a mí de ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias y eso debemos de entenderlo. Y podemos poner un par de ejemplos. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo con Agar, un hijo que Dios no quería que tuviera, pero lo tuvo. Fue un momento de debilidad y de desesperación porque cumplía años y no tenía un hijo. Y tiene un hijo con Agar. Y eso convierte que esa descendencia que viene por el linaje de Abraham y Agar sean los enemigos del pueblo de Dios hoy en día, el pueblo musulmán. Y eso es un pecado que tiene consecuencias. Lot perdió a toda su familia, a todos sus bienes por el egoísmo de elegir una tierra aparentemente más próspera. Moisés perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Sansón perdió su fuerza, perdió su vista, perdió su libertad, perdió su vida por causa del pecado, las consecuencias del pecado, y se arrepintieron. Todos ellos se arrepintieron. David perdió hijos, provocó una gran mortandad en el pueblo. Sus enemigos se multiplicaron y todo fue por causa del pecado. Y todos se arrepintieron, pero eso tiene consecuencias y esas consecuencias hay que afrontarlas. No se trata tampoco de poner reglas, cuidado con esto, porque tampoco se trata de que, porque estás enfermo, porque estás pecando, porque eres pobre, porque estás pecando, porque tu familia no viene a Cristo, porque eres un pecador, que tu hijo se fue de tu casa y se quitó y no vino más a la iglesia, porque tú estás en pecado. No caigamos en el error de pensar eso, porque esas ecuaciones no son exactas, no se producen. No son 2 más 2 son 4. No sé si me quieren entender. No se trata de ponerle reglas a las enfermedades y a las situaciones personales que nos ocurren y que estemos viviendo, ¿vale? Eso lo va a convenir el Espíritu Santo y el creyente, ¿vale? Dios, si hemos cometido un error y hemos hecho mal en nuestras casas y eso ha provocado que nuestra familia no sea cristiana, eso lo va a decidir el Espíritu Santo, quien va a poner en nosotros la paz o la culpabilidad de los actos que hayamos hecho con nuestra familia. Pero no es una regla de 3. Que mis hijos se aparten de Dios el día de mañana no significa que eso quiera decir que yo lo he hecho mal. Ellos tienen su propia vida y sus propias decisiones. Mi trabajo es enseñarles y llevarlos al camino del Señor, pero eso no garantiza que ellos vayan a seguir luego a Cristo. Eso es una decisión personal que ellos tienen que tomar. Igual con las enfermedades. Que yo caiga enfermo no significa que sea por producto del pecado. Estamos en pecado, somos pecado, estamos en la carne y eso trae consecuencias. Cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron en pecado, cayó en pecado toda la humanidad y por eso morimos y por eso enfermamos y por eso es que estamos así. Pero no se puede añadir a lo que no es al pecado. Entendamos eso y quería dejarlo bien claro porque muchas veces caemos en el error de hacer un estigmatismo a las personas por las situaciones personales que ellos tienen. Amén. Bueno, hermanos, pues eso ha sido todo. Que el Señor les bendiga. Espero que pronto podamos volver a seguir aprendiendo más cosas en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Trabajar y esclavos del pecado.
el culto y gloria a Dios porque ha sido de bendición y le damos las gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a despedirnos en oración para despedirnos, como siempre decimos, ¿no? De este lugar, pero nunca de la presencia de nuestro Dios, quien nos acompaña a donde quiera que vayamos. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, poder alabar y glorificarte en libertad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas y gracias, Señor, porque los hermanos siguen juntos y en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en verdad te adoramos. Y por eso, Señor, sabemos que tú te agradas de nosotros. Señor, tuya sea la gloria, tuya sea la alabanza, tuyo sea el poder, tuyo sea todo, Señor, porque tú eres el dueño de todo, en quien, Señor, descansa, Señor, la soberanía del Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Cuídanos en esta semana que ya empieza y que podamos ser de testimonio, que podamos seguir siendo luz y sal de este mundo, Señor, que tanto necesita de ti, que podamos ser lámparas para todos aquellos que están perdidos y que podamos servirte, Señor, con testimonios limpios y que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz semana. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Gracias.